Pero tienes que ponerte ahí. Sí, pero va a presentar ella. Lo digo por... Sí. No te equivoques que te regañamos. Perdón. ¿Puedo pedir perdón? Por favor. Procedo. Bueno, empezamos esta últimas ponencias de la tarde, que además nos van a abordar uno de los temas que ha estado flotando, ¿no? Desde que ayer empezamos a intentar entender un poco más el problema de la salud mental, ver a las personas que tienen en un momento de su vida o de una forma más cronificada un problema de salud mental, a desmontar etiquetas y decíamos a prevenir e intentar estar ahí cuando es difícil y quizá la diferencia entre escuchar o no es pues, la vida o la muerte de un ser humano. Muchas veces, ahora con la pandemia estamos viendo que con personas muy jóvenes. En 2020 se ha duplicado el número de suicidios en menores de 15 años. Las tentativas e ideaciones de suicidio, se me pone la piel de gallina mientras lo digo, se han incrementado casi un 250%. Hemos perdido a 314 jóvenes menores de 30 años. Con Pedro Martín Barrajón Morán, Morán de Isabel, responsable de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención de Suicidios, de Psicólogos Princesa 81, vamos a aprender las señales de alarma, las conductas que avisan para que podamos actuar, buscar ayuda especializada, porque ha de ser especializada, no vale cualquier psicólogo cuando se trata de evitar que una persona acabe con su vida. Necesita esa ayuda especializada. También vamos a escuchar a José Carlos Soto y a Olga Ramos. Su preciosa hija Ariadna siempre está con ellos, es su motor para estar hoy aquí y contarnos cómo se vive como superviviente tras el suicidio de un ser querido. Cómo he llegado hasta aquí y ahora qué es el título de la ponencia. Un aplauso. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los presentes y, por supuesto, a la gente que nos sigue desde sus casas. Y, bueno, me toca hablar de un tema un poco complicado, ¿no? Y que, como muy bien se ha comentado, tratamos de eludir, ¿no? Incluso de pronunciar esa palabra maldita, ¿no? El suicidio. Primero voy a contextualizar un poco cuál es la situación actual, aunque la introducción ha sido francamente buena, para saber dónde estamos, ¿no? En qué situación nos encontramos después de confinamientos, cómo ha sido la reincorporación a las aulas de nuestros chavales y en qué postura estamos, ¿no? Cada 40 segundos alguien muere por suicidio en el mundo y cada 2 segundos alguien lo intenta. En estos 3/4 de hora que yo voy a intervenir, al menos 6 personas van a intentar quitarse la vida en nuestro país. 6 personas en este corto espacio de tiempo que yo voy a compartir con vosotros. La Organización Mundial de la Salud habla de 800.000, 900.000 muertes por suicidio al año, pero bueno, sabemos que se infradetectan al menos entre un 10 y un 30% de las muertes reales por suicidio en el mundo, ¿no? Y es que no todos los países cuentan con datos de registro civil fiables y no en todos se computa de la misma manera, por supuesto. Antes del COVID había más muertes en el mundo que por guerras, epidemias y homicidios. Y cada suicidio afecta a una media de unas 6 a 20 personas. Relacionado con el colectivo de los menores, algunas asociaciones, Beat Bullying, Bullying Sin Fronteras, hablan de unos 600.000 suicidios al año de jóvenes entre 14 y 28 años. Y algunas organizaciones también hablan de que cerca del 50% de estos suicidios están relacionados con el bullying y el acoso. Fijaos, esto es un estudio que hizo la Universidad Johns Hopkins sobre cómo evolucionaron los distintos tipos de fallecimiento por causa externa en el mundo. Hasta mediados de mayo, el 13 o el 15 de mayo, no se equipararon las cifras de COVID a las muertes por suicidio en el mundo. Yo os invito a pensar, a mediados de mayo, nos confinaron a finales de marzo, a finales de mayo, cuántas horas de información habíamos consumido en los medios de comunicación, cuánto dinero se había invertido en medidas de prevención, en EPIs, cuántas horas de telediarios, de informativos,
kilómetros de hojas de periódicos habíamos consumido sobre la COVID y cuántos habíamos consumido sobre el suicidio. Solo a finales de agosto del año 2020 se equipararon las cifras de muerte por suicidio anuales a las muertes por COVID. E insisto, os invito a pensar cuántas horas habíamos consumido de información respecto a uno y otro motivo, ¿no? Hace poco el diario El Mundo publicaba estas cifras un poco perversas, y me explico. Sí es verdad que el suicidio es la principal causa de muerte en esa franja etaria de los 14 a los 29 años, pero esto no significa que en esa franja de edad hayan aumentado. Y me explico. Menores de 15 años se han duplicado las muertes por suicidio de 7 a 15, ¿vale? Sin embargo, esa franja de edad de los 15 a los 30 años no ha sufrido un incremento. Luego, esas voces alarmistas que hablan de epidemia o de pandemia suicida en esa franja de edad no son del todo rigurosas y están muy bien escogidas porque a partir de los 49 años, de los 45 en adelante, es la franja etaria donde se acumulan el mayor número de suicidios. Luego, si incorporásemos las cifras de mayores a estas, los datos serían muy distintos. Me explico. A partir de los 70, 79 años han aumentado hasta un 70% el suicidio de las personas mayores, pero esto no se computa aquí. Probablemente sea la población que más suicidios ha acumulado después de la pandemia en esta franja tan complicada. Vaya, se ha desconfigurado un poco la diapositiva, pido disculpas. Sin embargo, las últimas cifras del INE del año 2020 son las más altas desde que se recogen las cifras por suicidio, desde el año 1906. Estas son las más altas que hemos alcanzado. 3.941 muertes por suicidio en nuestro país. Esto supone que se suicidan en nuestro país al menos 11 personas al día. Por cada suicidio hay entre 10 y 20 intentos. Estaríamos hablando de cerca de 70.000 intentos de suicidio en nuestro país en el año 2020, 70.000. Y cada 2 horas y media se suicida una persona en nuestro país. Es decir, un intento de suicidio en nuestro país cada 7 minutos y medio, ¿no? Escalofriante, por supuesto. Bueno, fijaos, la Fundación Salud Mental España ofrece estas cifras para enmarcarnos un poco más, ¿no? Resulta que hay el doble de muertes, casi 3 veces más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico, para quien ignore este dato, 14 veces más que por homicidios y 85 veces más muertes por suicidio que por violencia doméstica. Os invito también a hacer esa reflexión. ¿Cuántas leyes, cuánta pedagogía, cuántas campañas televisivas, carné por puntos, carteles luminosos en carretera, tasas de alcoholemia, cuántas medidas se han invertido en unas y otras causas? Que yo no digo que no deje de invertirse, ojo, nada más lejos de mi intención. Pero las muertes por accidente de tráfico se han reducido desde el año 2000 hasta el año 2020 de 6.000 a 1.890, las campañas funcionan. Luego, invertir, como sabemos a día de hoy, en una campaña eficaz sobre la prevención del suicidio reduciría 1/3 al año las muertes por suicidio. Es decir, habría 1.000 muertes menos en nuestro país si se hiciese una política firme de prevención del suicidio. Y no es verdad que sea caro. Sabemos que por cada euro que se invierte en prevención, esto redunda en al menos 20 euros de ahorro. Luego, no es verdad, pero nadie se decide a enarbolar la bandera de la prevención del suicidio. Y retomando el hilo del anterior ponente de esta mañana, yo comparto y comulgo con esa idea, por supuesto. Ya hemos visto cuáles son las medidas que anuncia el Gobierno. 100 millones de presupuesto para el plan de salud mental, que además incluye el plan de prevención del suicidio. Bueno, pues esto da para hacer unos trípticos, para que os hagáis una idea. 100 millones de euros es peccata minuta, que no nos lleva a ningún sitio. Y retomando la ponencia de mi predecesor, es la sociedad civil la que tiene el poder y la responsabilidad de cambiar las cosas. Si seguimos esperando una partida presupuestaria, un plan, vamos a seguir perdiendo gente. Y en el contexto educativo somos nosotros, a nadie le preocupa más mi hija que a mí mismo, ni mis hermanas, ni mis padres. ¿Cuál creo que es la principal medida que deberíamos adoptar? Aprender señales de alarma, detectarlo cada uno en la gente que tenemos a nuestro alrededor. Porque si seguimos confiando en que venga otro a arreglarnos las cosas, estamos bastante vendidos. 100 millones de presupuesto no da para absolutamente nada. Se anuncia el 024 por parte de la Administración Central hace 3 meses. Lo que está pasando a día de hoy es que si uno llama al 024, no hay ni siquiera una locución telefónica que te redirija a otro sitio. Lo que sale cuando llamas al 024
Imaginaos el impacto que tiene esto en alguien que está quemando el último cartucho y que reúne el valor suficiente como para pedir ayuda y llamar por teléfono, y al llamar por teléfono le dicen este teléfono no existe. Yo no sé cuánto daño está haciendo el anuncio del gobierno de que iban a articular el 024. En fin, bueno, fijaos, haciendo un sondeo un poco de las muertes por causa externa en nuestro país, de estas maravillosas estadísticas que nos ofrece anualmente la Fundación Salud Mental España. Resulta que por suicidio y lesiones autoinfligidas es la principal causa de muerte externa en nuestro país. Salvo esta, y oye, pues los homicidios, fijaos qué cosas, qué país de personas torpes estamos hechos, que 3.605 personas fallecieron por caídas casuales. Vaya. O por envenenamiento accidental por psicofármacos o drogas. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Eso reúne un total de 12.000 muertes. Y yo no me creo, igual que ninguno de vosotros, que detrás de esas muertes no se encuentre no se esconda ningún suicidio. De hecho, la Guardia Civil refiere que un 5% de esos accidentes de tráfico, de esas 890 me parece que son, ¿no? Estas 1.463 muertes, no se encuentra ningún suicidio. Esos accidentes donde no hay una huella de frenada previa y un coche colisiona de frente contra una pilona de hormigón. Resulta que no llevaba el cinturón de seguridad y resulta además que en ocasiones nos encontramos la carta de despedida en la guantera, ¿no? Un 5% de esas muertes también son suicidios. Se ha comentado ya alguna cosa y yo quiero abundar un poquillo más sin caer en la redundancia, ¿no? Después de, a pesar de que hemos pensado que los chavales, que los adolescentes se recuperan, que son muy fuertes, que lo aguantan todo, muy lejos de esto ha sido el colectivo más vulnerable o de los que más afectados se ha visto por esta situación, ¿no? Algunas fuentes distintas que han ido arrojando desde distintas comunidades autónomas y recursos sanitarios y demás, fijaos qué cifras arrojan. Las ideaciones y tentativas se han incrementado hasta un 250%. La Fundación ANAR habla de motivos de consulta que han aumentado por autolesiones hasta un 246% tras el regreso a las aulas y, como apuntaban muy bien esta mañana y presentaban de manera brillante esta mañana nuestras compañeras, hasta un 826% de incremento en las consultas por trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Pues esto da que pensar. Sin embargo, España no tiene la especialidad de psiquiatría infantil. Y, por supuesto, España no cuenta con un plan nacional de prevención del suicidio. El 50% de los adolescentes españoles reconoce haber ciberacosado a sus compañeros. No es que lo hayan recibido. El 50% admitía que había ciberacosado a sus compañeros. Y el 50% también de los que sufren este ciberacoso no lo comparten por miedo a que se agraven las humillaciones y el acoso a través de las redes. ¿Cuál es la ventaja o la consecuencia terrible del ciberacoso? Esto es un problema antiguo servido en un envase nuevo. Todos hemos experimentado esto en el contexto educativo, pero duraba de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora es las 24 horas del día, los 7 días de la semana y de una forma tremendamente cruel, porque el anonimato que facilita una pantalla espolea al agresor a ser todavía más cruel al no ser capaz de observar el impacto que tiene en la víctima. Entonces son todavía más crueles, ¿no? Entonces el suicidio en los adolescentes se puede convertir, no las autolesiones, que también voy a hablar un poco de ellas, el suicidio se puede convertir en una forma de ajusticiar al agresor, ¿vale? Vamos a ver un vídeo muy corto. Un menor de 14 años, recordemos, moría ayer al saltar desde un centro comercial en Marbella. Primero, había publicado en internet que tenía esa intención de quitarse la vida. Son muchas las preguntas que uno se puede hacer, sobre todo cómo ayudar a una persona que se plantea suicidio. Los expertos nos han respondido. ¿Es verdad que quien habla del suicidio nunca lo lleva a cabo? 9 de cada 10 personas que se suicidaron habían manifestado claramente su intención o habían dado muestras de esto. Hablar de suicidio no induce a la conducta suicida. Es fundamental preguntar, oye, ¿y qué quiere decir con esto de que tiras la toalla? Oye, ¿y qué significa esto de que no puedes más? En adolescentes, el sentimiento de no pertenencia a un grupo o a la familia puede ser mortal. El descubrimiento o no aceptación de la homosexualidad, por ejemplo, es un motivo poderoso. El fracaso escolar,
la existencia de depresión o de un entorno suicida, que haya habido suicidios antes en la familia. Ante un duelo, cuando no sepamos qué decir, es mejor callar. Tipo locura todo, o por ejemplo los duelos perinatales. Bueno, seguimos. Entonces, el suicidio efectivamente puede ser una forma de castigar a los acosadores en una situación en la que se encuentran invulnerables, o sea, se encuentran vulnerables, no saben cómo atajarla, no pueden controlar la viralidad y cuánto se extiende o se expone los vídeos y las distintas humillaciones a través de las redes, y puede ser una forma de pedir ayuda. Ojo con esto de pedir ayuda. Y ojalá todos los que estáis presentes y quien nos está escuchando desde su casa borren inmediatamente esto de su lenguaje habitual. Nunca son llamadas de atención, son peticiones de ayuda, pero igual no encuentran otra manera de hacerlo, ¿vale? Y luego voy a explicar un poquillo más eso. Por eso una de las ideas que flota en el imaginario popular, ¿no? Quien amenaza con suicidarse solo quiere llamar la atención. Ojo con esto, que es peligrosísimo. Todos hemos aprendido que aunque la atención efectivamente no es una necesidad básica como el respirar, como el comer, como el evitar temperaturas extremas, como el descansar y dormir, todos hemos aprendido desde pequeños que necesitamos la atención y el cuidado de otros. Desde pequeños para que nos alimenten, para que nos protejan del frío, para que nos arropen, para que nos den comida, para que nos proporcionen abrigo. Sin embargo, flota mucho en el imaginario popular esta idea de las llamadas de atención y tenemos que borrarla inmediatamente de la cabeza porque considerarlas o frivolizar con estas autolesiones, que son una petición de ayuda, insisto, como intentos de llamadas de atención, puede provocar la escalada en la letalidad del método. No hace mucho tiempo compartía conmigo a alguien: Pedro, me he tirado por el balcón, me he tomado todas las pastillas, intenté ahorcarme en una ocasión, incluso me he cortado las venas. De esta no pasa. Conozco 4 métodos distintos por los que yo no lo consigo. Ya tengo una pistola y balas en mi casa. De esta vez no pasa. ¿Creéis que estaba llamando la atención? Estaba escalando en la letalidad del método, ¿no? Por supuesto. Así que ojo con frivolizar esto. Fue prisionera de su propia vida y solo quería dejar de sufrir. En el último momento lanzó un mensaje de desesperación. Dejarse ayudar fue su salvación. Hasta suicidarse. Y han pasado ya 7 años. Yo estaba terminando la carrera, empecé a tener problemas de ansiedad, a preguntarme por qué sentido tenía la vida, que era mejor estar muerta realmente. Y fue entonces más o menos cuando me planteé suicidar. Es una fecha muy concreta, 2 de noviembre de 2011. Ese día me dieron una noticia que no esperaba, que me trastocó totalmente, y entonces dije, bueno, pues me quito la vida. Le mandé un mensaje a una amiga en la que ponía más o menos, pues textual: esta noche me quito la vida y ya no puedo más. ¿Cómo interpretas el hecho de haber mandado ese mensaje? Por un afán de supervivencia, todos queremos vivir, y entonces, aunque yo en ese momento no quisiera vivir, creo que estaban mandando señales para que alguien me ayudara. Al final consiguió pues que fuera a urgencias, avisaron a la residente de psiquiatría y ella me dijo: a ver, tienes 2 opciones. Una es volverte a tu casa y seguir con lo que tienes planeado, y otra, que te ingresemos y que te ayudemos. Otra de las ideas básicas que me gustaría desmontar a lo largo de esta breve intervención es que de manera universal casi, actualmente se asocia o se atribuye casi de forma sinónima suicidio y enfermedad mental. Y no hace falta tener un trastorno mental para tener una conducta suicida. Algunas fuentes bibliográficas rezan que hasta el 50% de la población general, insisto, de la población general, no de la población clínica, experimentará tendencias suicidas entre moderadas y severas a lo largo de su vida. Luego, esto no es algo que les pase a otros, esto es algo que está muy presente y no hace falta tener un trastorno mental ni estar mal de la cabeza para tener una conducta suicida, ¿vale? Me gustaría, y ojalá quedase lo suficientemente clara esa idea, que se deje de atribuir la enfermedad mental al suicidio ni el suicidio a la enfermedad mental. La mayoría de las personas que tienen una enfermedad mental no se suicidan y no todas las personas que se suicidaron tenían una enfermedad mental. Así que ojalá esa idea haga poso después de esta breve intervención y dejemos de estigmatizar la enfermedad mental de esa manera. Y luego, fijaos también, unos datos significativos de la Fundación Salud Mental España. El que se suicida no lo dice. Si lo ha dicho, no lo tendrá tan claro o seguro que quiere llamar la atención. Fijaos qué dato más abrumador.
Bueno, sin extenderme mucho en los distintos periodos temporales. Pero es que resulta que 1 de cada 5 personas que se suicidaron fue el mismo día al médico de atención primaria. El mismo día que decidió suicidarse, pidió ayuda. 1 de cada 5, el 18% exactamente. Luego, pedir ayuda en nuestro país, pide ayuda el paciente en riesgo suicida. ¿Qué pasa? Pues que está tan generalizado esto de las llamadas de atención, o nos cuesta tanto escuchar a alguien que nos dice que está pensando en terminar con todo, que tanto en la consulta de un médico de atención primaria, sin el menor ánimo de demonizar a ninguna categoría profesional. Esto puede pasar con un profesor, con un médico, con un enfermero, con un psicólogo o con un trabajador social. Que surja en la entrevista un comentario como: no estarás pensando en ninguna tontería, no estarás pensando en ninguna locura. Y en ese momento se acaba la entrevista, porque quien está en riesgo se da cuenta de que el que tiene delante no tiene ni idea de lo que está hablando y que eso no es un recurso de ayuda, ¿no? Muy relacionado con con la prevención del suicidio, por supuesto, en el ámbito de la urgencia y la emergencia, pero que cobra especial valor con nuestros menores, es este mantra que nos deja Edwin Schneidman, uno de los padres de la suicidología moderna. Este señor inventó el método de la autopsia psicológica, creó el primer Centro Nacional de Investigación en Conductas Suicidas en Estados Unidos y el primer teléfono de ayuda a personas en riesgo. Y nos deja esta idea, para mí fundamental, y que es un mantra a seguir a pie juntillas. El suicidio puede ser una solución eterna a lo que en ocasiones no es más que un problema temporal. ¿Y cuánto sentido tiene esta frase, no? La conducta suicida avisa, se procesa, muestra signos, pero estamos fallando como profesionales y como sociedad civil a la hora de reconocer el riesgo en las personas que nos rodean, ¿no? Por eso me ha parecido oportuno compartir algunas señales de alarma, porque pues lejos de, como saben Carlos y Olga, lejos de encadenarme o de inmolarme, o de reivindicar sistemáticamente un plan nacional de prevención del suicidio que va a ser papel mojado, pues yo he adoptado la postura de poner lo que está en mi mano. Y lo que está en mi mano es divulgar y compartir todo lo que pueda para que llegue al mayor número de personas posibles. Y os invito a que nos sigáis, por ejemplo, en las redes y que compartáis. Si no podéis producir material propio de prevención del suicidio, seguid a los que sí que lo hacemos a diario, a Carlos, a Olga, a mí, y simplemente compartid porque no sabéis a quién podéis llegar. ¿Y a quién le puede resultar de ayuda esa información que compartimos, no? Pues cosas como estas. Fijaos, os puede hacer un poco de gracia y es un poco cómico. Este puede ser un enano que vaya a conseguir lo que se proponga en la vida, ¿no? Señor padre, soy el maestro de su hijo y no habrá clase durante 2 semanas. Y firma el maestro, firma el director y firma Diosito, que firma con una cruz. Este puede ser un titán. Este va a ser lo que quiera en la vida. O un chaval que vamos a ver por qué no quiere ir al colegio, ¿no? Y esto ya es menos broma. Esto ya es menos broma. Un chaval de 5 años que dibuja un muñegote y mi amiga Mercedes, que me mandó esta foto, le pregunta, pero bueno, qué peligroso, ¿no? ¿No le da miedo estar ahí arriba? Y si se cae, intentó borrar el muñegote y dibujó otro cayendo al vacío. Bueno, con 5 años no se tiene la idea de irreversibilidad de la muerte, ¿vale? No se puede hablar de suicidio infantil con 5 años porque para un niño de 5 años la muerte es el coyote que le está persiguiendo al correcaminos, le cae una piedra el jueves, pero el viernes sigue corriendo detrás del correcaminos. Luego no tiene la idea de irreversibilidad de la muerte. Pero habría que ver por qué ese chaval dibuja eso, ¿no? Podemos detectar, por supuesto, los profesores en el ámbito educativo, los orientadores, los padres, algunos signos para detectar ese ciberbullying y el acoso, ¿no?, de los chavales. Cuando aparece con golpes, hematomas, rasguños, si continuamente pierde o llega con el material escolar deteriorado, si se pone nervioso cuando consulta el móvil o le llegan notificaciones, si cambia de humor drásticamente después de mirar el móvil o mirar sus redes sociales, si tiene miedo a conectarse. Todos los que sois padres seguro que entendéis esto perfectamente. Si se olvida sistemáticamente del móvil, yo creo que es más fácil que se olvide de su mano derecha que del móvil en casa. Algo pasa con eso, ¿no? Fijaos lo que hay pululando por las redes. Y yo, no sé explicarlo, pero yo disfruto quemándome y no es que lo haga aposta, pero me gusta. Y pululan las instrucciones sobre cómo quemarse y cómo hacerse distintas autolesiones. Pero fijaos en esta. Instrucciones precisas que corren en las redes sociales entre los niños sobre cómo ahorcarse. Tremendo. Más señales: tristeza, llanto, por supuesto, irritabilidad, cambios bruscos de humor. Y es que en los niños la depresión no se manifiesta igual que con los adultos, que estamos tristes, ¿no? Es más frecuente que los niños estén
enfadados. Los cambios en el comportamiento habitual, trastornos del apetito y del sueño. Esta mañana nos hablaban de una forma brillante de esto, ¿no? Esos dolores somáticos y quejas o argumentos sistemáticos para no ir al centro escolar. Por si no lo sabéis, los test de antígenos dan positivos con Coca-Cola. Lo están utilizando para evitar ir al colegio, ¿vale? Por si acaso. Sí, están utilizando esto, así ha evolucionado el asunto. Vale, y ahora os voy a hablar de conductas de cierre, de cosas que denotan cierta inminencia, de que pueda haber una autolesión o un intento de suicidio. Y todos hemos oído hablar, o nos suena, lo de las cartas de despedida, ¿no? Despedirse de los familiares, decirles que muchas gracias, que lo han hecho muy bien, pedir disculpas. Hay 5 tipos de cartas de 5 tipos distintos de cartas suicidas, ¿no? Fijaos, el regalo de pertenencias, que un chaval le regale el balón de su equipo favorito a un compañero de instituto, o un abrigo especial, una cazadora molona, o su pulsera especial de no sé dónde. El regalo de ciertas cosas con cierta carga sentimental puede ser una forma de despedirse, ¿no? Hace poco, hace unos meses, se suicidó un chaval, un menor en Madrid, y las semanas antes estuvo practicando distintos tipos de nudos con cuerdas, cables, cordones y todo lo que caía en sus manos. Y el día que desafortunadamente se suicidó, al parecer tuvo una despedida muy efusiva con su madre al salir por la puerta, ¿no? Le dio un abrazo especialmente cariñoso y cosas como lo habéis hecho muy bien, eres la mejor madre del mundo. Esos mensajes cariñosos, cuando no es lo habitual, ojo, que deberían hacernos saltar las alarmas, ¿no? O, por ejemplo, esos cambios bruscos de humor, ¿no? Cuando de repente, y esto lo escuchamos con mucha frecuencia en los supervivientes, en los familiares que han perdido a alguien por suicidio, pero si estaba en su mejor momento, pero si estaba mejor que nunca, pero ¿cómo nos lo íbamos a imaginar? Ojo, porque cuando la persona lo tiene decidido, experimenta una calma inusual. Y eso que interpretamos como familiares de que la persona está mejor puede significar que ya lo tiene decidido, ¿vale? Bueno, otras conductas de cierre, bueno, pues eso de los testamentos, arreglar cuestiones del seguro, dejar los papeles arreglados para los que quedan. Y en menores hemos visto que cierran los perfiles en las redes sociales o que a lo mejor en el estado de WhatsApp se salen de los grupos o en el estado de WhatsApp ponen fotos de distintos periodos significativos de su vida, por ejemplo, puede ser. Y hay una red TikTok donde hay 3 frases concretas que se publicó en las redes que significan que el menor pueda estar pensando en suicidarse. Y fijaos cómo de ajeno nos resulta esto a los adultos. Esta noche he cenado pasta, mi madre me ha preparado mi receta de pasta favorita y se me han terminado el champú y el acondicionador a la vez. Para los que seáis padres, pues fijaos qué ajeno y qué remoto esto del lenguaje jeroglífico un poco para ser capaces de detectar esto, ¿no? Vale, más cosas que pueden invitar a cierta inminencia de que la persona pueda estar pensando en suicidarse. Bueno, pues los planes, el acumular medios, el practicar con distintos tipos de nudos y de ataduras, el ir ahorrando pastillas, el hacerse con algún tipo de arma, objeto punzante o cortante. Cuando tienen especial interés en material sobre el suicidio, películas, vídeos en YouTube, cómo hacerlo, ¿no? Y luego fijaos qué ingenio, ¿no? Hay una aplicación que se llama I'm Sober, estoy sobrio, para personas adictas al consumo de alguna sustancia que se están desintoxicando, y es un sitio donde recurren para espolearse, al hilo de lo que comentabais esta mañana de los trastornos de conducta alimentaria, de cómo aprender trucos y métodos para que no les pillen, para que no les identifiquen. Aquí se espolean unos a otros sobre cuánto tiempo hace desde la última autolesión y cómo hacerlo de una manera más eficaz, ¿no? Luego surgió una iniciativa preventiva que era el Proyecto Mariposa, que consistía en dibujarse una mariposa con el nombre de una persona querida en la muñeca para evitar la tentación y el impulso de un tipo de autolesión muy concreta, los cortes, ¿no? Pero se pervirtió en algo muy distinto. Esta foto me la mandó un médico amigo mío que se encontró con esto en el brazo de su hija de 10 años, ¿no? Se pervirtió y lo que como se tergiversó eso del efecto del proyecto Mariposa era en poner el nombre de alguien odiado que te había hecho daño y así provocar la autolesión en lugar de prevenirla, ¿no? Vale, algunos factores precipitantes en este colectivo de adolescentes importantes a tener en cuenta.
precipitantes que no causas, ¿vale? Un factor muy poderoso, precipitante, que nos hemos encontrado con relativa frecuencia es el descubrimiento y no aceptación por parte de los chavales de su propia homosexualidad. Cuando se dan cuenta de su orientación sexual, la rechazan por cuanto de estigma, de discriminación y ser fruto y diana de muchos insultos y de mucho acoso por parte de pares e iguales, ¿no? El debutar en una enfermedad mental, ese momento en el que, sobre todo, determinadas enfermedades mentales, pues muy incapacitantes, ¿no? Como por ejemplo trastornos psicóticos, empezar a oír voces y darte cuenta de que lo que tú creías que iba a ser tu vida no va a ser. Ese es un momento que supone un zarpazo tremendo a la autoestima de cualquiera, además de que son incapaces de manejarlo en un momento, ¿no? Luego, con el curso del tiempo, efectivamente, después de recibir un diagnóstico en enfermedad mental, pues se va manejando mejor, pero el momento inicial es un momento especialmente duro donde se truncan muchas expectativas y muchas personas en esos momentos iniciales contemplan la idea de desaparecer, ¿no? Luego, todo lo que tiene que ver con la intervención voluntaria de la mano del hombre. Maltrato, abuso sexual, bullying, ciberbullying, acoso, donde otra persona de forma voluntaria hace todo lo posible por hacerte daño, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la intervención voluntaria de la mano del hombre crea un impacto bastante serio, por supuesto. En esta edad tan complicada, las rupturas sentimentales, ¿no? Donde piensan que nadie les va a volver a querer, que han perdido a la pareja de su vida y son incapaces de proyectarse hacia el futuro, pues para ellos es un auténtico drama, pues porque son incapaces de proyectarse hacia el futuro, ¿no? La literatura científica actual habla de la adolescencia hasta los 24 años porque biológicamente no se ha terminado de formar el córtex prefrontal hasta los 24 años, ¿no? Esto se ha alargado un poco más que en mis tiempos, ¿no? Vale, por otra parte, cuando los padres por distintos motivos de trabajo viajan de comunidades autónomas, se mudan periódicamente o incluso de país y los chavales no terminan de tener un arraigo, ¿no? Un grupo, una red social estable de apoyo. Los embarazos prematuros también son un factor precipitante serio. Por otra parte, los problemas disciplinarios en el contexto escolar, cuando hay separaciones o divorcios traumáticos y se instrumentaliza a los hijos, ¿no? Se chantajea con la custodia compartida, con el régimen de visitas. Hay una iniciativa en Andalucía muy desafortunada en las redes que tiene como icono la silueta de un varón y una horca, ¿no? Y argumentan que 2.000 varones en nuestro país se suicidan todos los años por el tema de la custodia compartida. Mire usted, esto es una campaña pues muy bajuna, ¿no? Y perdonad la frivolidad. Ampararse en la prevención del suicidio para defender una causa que puede ser muy legítima, porque puede ser muy legítima y muy deseable el abogar por esto, pero ampararse en la prevención del suicidio para defender esto no es ni ético siquiera, ¿no? Dudo yo mucho que 2.000 varones, de esos 2.000 varones que se suicidaron, los 2.000 estuvieran casados en su día, los 2.000 tengan hijos y además los 2.000 tengan problemas de custodia con las madres, ¿no? De ninguna de las maneras. A casa pues unas niñas de determinadas formas, de determinadas maneras, y la relación de ella en ese momento pues puede terror y decir qué está pasando, qué pasa. Pero ella tampoco tenía un momento espiritual que estaba pasando. Por ejemplo, pues incluso con cualquier cosa, con una horquilla misma, por lesionadas. Siempre heridas, no se las habías visto. Ahora siempre traía un montón de pulseras que eran sagradas. Claro, después es ahí cuando empieza a sacar, claro, y después las pulseras están hablando las adolescentes. ¿Sabéis cuánto tiempo digo sufrir acoso? Yo hablo de 2 y 3 años. 2 y 3 años. Que estuvo vivido en absoluto silencio. A ver, cada niña tiene un carácter muy fuerte. Entonces, pues ellas han tenido la importancia de las cosas. No podía haber contado un hecho, pero que contaba un hecho, incluso sacando un chiste de ellos, o sea, haciéndose la fuerte diciendo, conmigo no se mete. Es que no, para nada te puedes imaginar que tu hija está siendo víctima de bullying y de acoso. Cuando ella hace el comentario de que le tiraron aguas en el baño y que
no sabía si eran aguas del váter o si eran aguas del grifo. Yo tenía reunión con su tutora unos días posteriores y fue cuando su tutora me dijo que sí, que Carla estaba siendo acosada por 3 niñas. Después en el día redes sociales, likes, el Twitter, pues se seguían poniéndole imágenes, por ejemplo, de un poco con los ojos extraviados, poniendo su nombre debajo. ¿Qué de claves ofrece esta madre? Lamentablemente después, ¿no? La niña llevaba la ropa de manga larga en periodos inadecuados, en pleno verano, que se tapaba con las autolesiones con esas pulseras, que llegaba con el material escolar deteriorado, ¿no? Mojado, como hemos comentado antes. Qué duro observar esto después, ¿no? Ya toro pasado, porque no nos han enseñado, no nos enseñan lo que tenemos que detectar, ¿no? Y hemos visto algunas cosillas, algunas pautas, ¿no? Pero os voy a dar recursos de ayuda donde buscar para prevenir, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué puede hacer un profesor en el cole cuando se encuentra con un chaval que puede estar valorando que esté en una situación de riesgo, ¿no? Hablar directamente. Preguntar sobre el suicidio no induce el suicidio, igual que preguntar sobre la yihad no induce al yihadismo. Esto está claro, ¿no? En alguien que no tenga ideas suicidas previas, porque tú le preguntes, no le vas a meter la idea. Así que no os dé miedo preguntar. Oye, ¿estás pensando en terminar con todo? Oye, ¿alguna vez has deseado acostarte y no volver a levantarte? Que es que esto es algo muy normal, pensar en el suicidio, que, insisto, a la mitad de la población general se le ha pasado esto por la cabeza, que esto no es tan exótico, tan remoto, ni algo que les pase a otros, que es que esto está aquí, está entre los nuestros y está en el día a día, ¿vale? Y que tenemos que agudizar los sentidos para detectarlo. ¿Qué podemos hacer? Oye, he observado hace días que estás nervioso, que estás aislado, que estás triste, inquieto y me preocupa. Mostrar interés genuino por el chaval en el colegio, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cómo podría ayudarte? Preguntar no induce la ideación suicida, insisto. Oye, ¿le has contado a alguien lo que te pasa? ¿Tienes a alguien en quien suelas confiar? No tiene por qué contárnoslo a nosotros, pero saber si alguien está al corriente, por lo menos, para que se pueda hacer algo. Cuando a mí alguien me dice en consulta, me voy a suicidar, o recibo un WhatsApp, o recibo una llamada telefónica, no puede más, voy a terminar con todo, lo primero que hago es preguntar ¿cuándo? ¿Cuándo? Para ver de qué tiempo dispongo para intervenir con esa persona. Muchas guías de práctica clínica pone evaluar el riesgo real de suicidio. Bueno, pues para saber eso, que una lista de infinitivos no nos lleva a ningún sitio, hay que preguntar ¿cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué? Y ahí vamos a ser capaces de discriminar si el riesgo es alto o es bajo. Y ya, si además ha tomado alguna precaución para evitar ser encontrado, el riesgo se multiplica, ¿vale? ¿Cuándo, dónde, cómo y por qué? Mira, no sé si podré ayudarte, pero estoy aquí para lo que necesites. Podemos buscar ayuda juntos para afrontar esta situación o admitir abiertamente nuestra propia ignorancia. Mira, no sé cómo ayudarte y me asusta, pero me voy a quedar a tu lado para intentar ayudarte a superar esta situación. No pasa nada por admitir que no tenemos las respuestas, porque ¿cuál es la respuesta del público en general o de la gente que nos rodea? Si tienes toda la vida por delante, si eres joven, pero ¿qué te falta a ti? Tienes toda la vida por delante. Esas son las respuestas de alguien que no es un profesional y al que se le hace bola recibir la confesión de alguien que está pensando en terminar con su vida. Es una responsabilidad muy gorda llevar sobre los hombros, ¿no? Entonces lo que hacemos es mirar para otro lado y a ver si se le pasa y confiar en que el tiempo lo cure todo, pero el tiempo no cura nada. Vale. Podemos intentar reforzar alguna de sus capacidades. Los profes que pasáis hasta 180 días, corregidme si me equivoco, anualmente 7 horas al año. Es que ni los padres pasamos tanto tiempo con los niños, ¿no? Reforzar alguna de sus capacidades, ponerlas en valor, ¿no? Que seguramente no sea capaz de advertirlo en ese momento. Oye, te he visto resolver cosas en el pasado. Tienes buenas habilidades para, no sé, lo que hayáis detectado, ¿no? Ahora te sientes sobrepasado y necesitas dejar que te ayuden. Por supuesto, legitimar que se siente mal, pues porque haced memoria, si es que todos hemos pasado por ese camino y hemos sufrido sinsabores y nos hemos llevado unos disgustos tremendos y nos hemos sentido unos incomprendidos y se nos ha hecho bola y hemos sido incapaces de proyectarnos hacia el futuro. Pues vamos a normalizarlo, ¿no? Oye, por lo que me cuentas debes estar pasándolo fatal. Mira, no me imagino ni me puedo imaginar lo mal que te debes sentir ahora mismo, pero si me lo cuentas, quizá pueda ayudarte. Vamos a intentar evitar ese rol de experto que asumimos los mayores, los padres, de estar de vuelta de todo y de frivolizar
esos motivos que para ellos son un mundo, por supuesto. Y para ir concluyendo, antes de dar unos recursos de ayuda y de ver un vídeo especial sobre esto, me gustaría trasladar este mensaje, retomando y cogiendo el testigo de mi predecesor de esta mañana. Que dejemos de confiar en la ayuda externa, en ese plan de prevención nacional del suicidio, en todas esas normas que prometen pero que no llegan, y que cada uno asumamos nuestra cuota de responsabilidad. Porque el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Todos podemos tender una mano amiga en un momento complicado, muy complicado, que puede que sea temporal. Y quiero dejaros un vídeo para haceros un poco más partícipes, si cabe, y reclutaros en mi cruzada, en esta cruzada que compartimos Carlos, Olga y, por supuesto, la gente de Planeta Talk, que nos ayuda de una manera incombustible a lo largo y ancho del año, de la prevención del suicidio, y reclutar más manos amigas para la prevención. Querido Pepe, para mí siempre tuviste cara de llamarte Pepe. Llevo tiempo queriendo decirte unas palabras. Cada día de los casi 40 años que han pasado desde aquella vez que nos cruzamos. Y tiene gracia, porque si nos viésemos ahora no te reconocería. Un vagón de metro llegando a la próxima estación. No puedo recordar dónde iba, pero sí la idea que estaba fija en mi mente. Quitarme la vida y acabar con todo. Y ahí estabas tú, en aquel vagón mirando de reojo el libro que sostenía entre mis manos. Y no sé muy bien por qué me recomendaste otro libro de aquel autor. Decidí comprarlo. Total, que más daba marcharme en la mañana. Pero luego vino otro día más y otro. Es imposible que tú lo recuerdes, pero para mí aquel fue el mayor regalo que jamás me ha hecho nadie. Leer. Pensarás, yo prefiero llamarle futuro. Los 14.500 almacenes con el olor del nuevo día. Bueno, eso de a nuestro país ganar su única estrella. Eso sí es grande. ¿Te imaginas haberme perdido? Seguramente aún antes por ahí, regalándole una vida a alguien, recomendando un libro o deseando buenos días. Justo ahora, cuando más ganas tengo de quedarme. Todo que la vida ya me está diciendo hasta aquí lo que había para ti. Y no puedo irme sin decirte que fuiste, eres y serás aquel inconsciente desconocido que me enseñó a amar la vida. Espectacular el vídeo de la Comunidad de Madrid. Todos somos agentes de cambio, ¿no? Como alguien que estaba a punto de precipitarse a las vías del tren recibe la ayuda de un extraño, todas las cosas que se habría perdido, y salen las fotos de los nietos, la de su trayectoria vital, de las vacaciones, de sus hijos y todo lo que ha disfrutado, y al final aporta su legado y deja ese libro ahí por si le sirve de ayuda a alguien, ¿no? Bueno, voy a hacer una serie de recursos de ayuda, ¿vale? Para que podáis consultar información útil y de interés, de fuentes autorizadas, y donde podáis recabar información. El último libro de nuestro compañero de la tribu, Luis Fernando López, que quizás sea la piedra roseta para descifrar este lenguaje jeroglífico y estas claves de la población infanto-juvenil y la prevención del suicidio y la autolesión en las redes sociales. Súper recomendable este libro, que ojalá llegue al mayor número de personas posibles y de agentes de cambio, faltaría más. Esto es una aplicación para el móvil, gratuita, para iOS y para Android, dirigida a personas en riesgo, dirigida a profesionales y dirigida incluso a familiares. Es gratuita, de descarga para iPhone, o sea, para iOS y para Android, y de tremenda utilidad, incluso para personas en riesgo, porque incluye muy esquematizado una serie de pautas y un árbol de toma de decisiones que a mí me parece especialmente útil. Yo la utilizo bastante. Esto es un listado de asociaciones que hay por todo el territorio nacional, que afortunadamente las asociaciones y los grupos de ayuda mutua vienen creciendo a lo largo y ancho de nuestro país. Esto es un código QR. Si le hacéis una foto con el móvil, os va a redirigir a un grupo de Facebook donde yo comparto información todos los días sobre la prevención del suicidio, sobre el duelo por suicidio, que os puede resultar de interés. Y bueno, pues hasta aquí lo que tenía que contar. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por haber escuchado No sé si he respetado el tiempo. ¿No he respetado el tiempo? ¿Me he pasado? Pero ha sido ágil y ha Sí. sido súper bien. Bueno. Y ahora
si queremos escuchar a José Carlos Soto y a Olga Ramos, que son padres supervivientes. Me pasa mucho. Y ahora escuchamos a José Carlos Soto y a Olga Ramos, que son supervivientes, padres supervivientes de... No, primero ella. Las mujeres primero. Y perdieron a su hija, a Diana, hace poco, unos 7 años, pero ha convertido Levántate el su pelo. vida en esta acojada para otras personas que no tengan que pasar por ello. A ver, aquí y aquí. Y esto por aquí. Mira. ¿Ya? Sí, espera. Ya puedes hablar. ¿Quieres quitar la mascarilla? Sí. Ah, sí. Ponemos las orejas, las orejitas, de aquella manera. Uy, qué raro. Lo llevo bien, se me cae, ¿no? Lo llevo bien. Bueno, no sé dónde me pongo. Bueno, aquí. No sé. Bueno, buenas tardes. Después de la magnífica intervención de mi compañero y amigo Pedro Martín Barajón, nos toca hablar a nosotros que somos padres supervivientes de nuestra hija que se suicidó ahora hace 7 años, con solo 18, recién cumplidos, 18 años. Mi hija Ariadna. Bueno, quería una cosa, muchas veces nos preguntan, bueno, o nos llaman sobrevivientes. Yo quiero hacer la aclaración del concepto porque es muy diferente. Sobreviviente y superviviente, y nos llaman indistintamente, y quería aclarar que es muy diferente. Sobreviviente es la persona que ha intentado suicidarse y no lo ha conseguido. Y superviviente somos las personas que hemos perdido a un ser querido por suicidio. Es decir, nuestro ser querido se ha matado por suicidio y nosotros somos las personas que quedamos. Somos supervivientes. Dicho esto, y después de lo que ha comentado Pedro, creo que está muy claro que las personas con ideación suicida y que cometen un suicidio están intentando escapar de un dolor inmenso, de un sufrimiento sin igual. No ven salida a su problema y solo ven una visión de tubo, de túnel, en la que la única salida para ellos es el suicidio, porque lo que quieren es dejar de sufrir. No quieren dejar esta vida, no quieren dejar a los familiares, no quieren castigarnos, lo que quieren es dejar de sufrir. Y esto es algo muy importante que se debe de ir instalando ya en la memoria de todo el mundo, porque en base a esto se pueden entender muchas cosas. Y esto es clave también para la recuperación del superviviente, de las personas que quedamos en vida y que vamos a recordarles toda nuestra vida, y debido a su suicidio nuestra vida va a cambiar o ha cambiado por completo. Bien, la muerte por suicidio llamamos que es una, por los motivos que ha dicho Pedro, es una muerte invisible, que no se le está haciendo hasta ahora mucho caso. El año pasado sí, se pronuncia más la palabra suicidio en los medios de comunicación. La gente tiene un poquito menos de miedo en decirla, y sobre todo si fallece por suicidio una persona importante o un famoso. Por ejemplo, Verónica Forqué está en la idea de todos nosotros, que nos ha dejado hace poco, en diciembre, y se vuelve a hablar de suicidio, ¿no?
Y claro, llegar al suicidio y todo lo que conlleva es muy duro y es un problema grave, es un problema de salud pública en la que estamos, como bien dice Pedro, estamos todos afectados, es responsabilidad de todos y no podemos mirar a otro lado porque estamos hablando de 11 suicidios actualmente en España a diario, pero estamos hablando de que ya vamos por más de 900, casi 1 millón de personas en el mundo que mueren por suicidio. La OMS ya dijo hace mucho tiempo que el suicidio sería la primera causa de muerte por encima, porque mata más que cualquier guerra. Y bueno, vamos vamos cerca del 1 millón en todo el mundo, repito, ¿eh? Pero si la muerte por suicidio es invisible, las personas que quedamos, que somos los supervivientes, también somos invisibles. Ya nos ha pasado. Las medidas de prevención pues no han funcionado. Esa persona no ha encontrado solución a su problema, o no ha podido pedir ayuda, o no ha sabido dónde pedir ayuda. Y a nosotros ya nos ha pasado. Bien, pero ¿qué pasa con nosotros? Nadie se da cuenta que detrás de un suicidio quedamos muchas personas. Si estamos hablando de que las tentativas de suicidio son por cada uno que se suicida, otras 20 personas lo intentan, pero si por cada persona que se suicida quedamos entre 6 y 20 personas atrás, multipliquen, hagan solo la cuenta de lo que suponen casi 400 muertes declaradas, que sabemos que no son las que dicen ser, porque hay muchísimas más que no están registradas como suicidio, multipliquen casi 400 muertes al año en nuestro país por entre 6 y 20 personas afectadas. Estamos hablando de muchísimas personas supervivientes al año. Personas que nos cuesta mucho encontrar profesionales donde pedir ayuda, que nos cuesta mucho que sepan atender nuestras necesidades. El duelo por suicidio se sabe que es el duelo más doloroso por encima de cualquier otro duelo. Es el duelo más grave. Y bueno, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos profesionales. Si hablamos de que en la ideación suicida, para la prevención del suicidio, necesitamos psicólogos y psiquiatras que estén formados con experiencia demostrada. No vale hacer un cursito de 20 horas y ya colgarse que saben. No. Esto es muy serio. Estamos hablando de salvar vidas, no de un juego. Entonces, estamos hablando de que necesitamos profesionales formados en prevención del suicidio, pero cuando ya nos ha pasado, necesitamos profesionales también y durante seguramente mucho tramo de nuestra vida que sepan de duelo por suicidio. El duelo por suicidio es muy diferente a otros y si es muy diferente a otros es porque tenemos necesidades diferentes que en otros duelos. Por ejemplo, alguna cosa común, porque sí que tenemos cosas comunes con otros duelos, es el dolor, la tristeza, le echamos de menos a nuestro ser querido, sentimos mucha soledad, sentimos, pues a lo mejor, y en nuestro caso, sobre todo, mucha falta de apoyo en las instituciones públicas, en la profesión médica y profesionales, pero también en nuestro entorno más cercano, ¿no? Familia, amigos, porque no estamos hablando de que el suicidio todavía se trata, y esperemos que cada vez menos, pero sigue siendo un tabú. Esto es como la conspiración del silencio, y ahí estamos nosotros intentando salir a flote, porque después de un suicidio lo que queda es que no sabemos cómo seguir dando un paso adelante. Se nos ha roto la vida por completo y nuestra vida normal se ve alterada. No sabemos cómo salir a la calle, no sabemos cómo dar un paso detrás de otro, porque la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo seguimos adelante? Hemos perdido a la persona más importante de nuestra vida, en nuestro caso nuestra hija. Estamos hablando de que perdemos padres, hijos, hermanos, y esto es un tsunami que te derrumba y que cuesta mucho volvernos a poner de pie. Cuanto más que sepa el profesional de la salud, sepa qué tratamiento darnos,
Pero no solamente necesitamos personas que nos puedan darle el tratamiento, los medicamentos, necesitamos terapias adecuadas al duelo por suicidio. No es ir a la consulta y darte una manita en la espalda diciendo el tiempo lo cura todo. O que vayas a la consulta y te diga, no es nuestro caso, pero conocemos a mucha gente que viene y nos dice, es que voy al psicólogo y me dice que cómo es posible que siga llorando, que yo ya me tengo que olvidar de eso, que ha pasado y ha pasado. Esas son las personas que vienen y que nos encontramos, ¿no? Personas que como a nosotros les ha pasado que un familiar, un amigo se ha suicidado. Personas que no encuentran ayuda porque los profesionales no saben de duelo. Parece que darnos una pastilla se nos va a olvidar todo. Y lo que nosotros sentimos, y muchos supervivientes les pasa, es que hay un alto porcentaje de personas supervivientes de suicidio que también empiezan a tener ideación suicida. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo seguir. Porque detrás de que se te vaya un hijo, un padre, una madre, lo que queremos es irnos detrás de ellos. Porque todo nuestro futuro se ha derrumbado, porque no vamos a tener un futuro para vivir con ellos, no vamos a tener nietos, no vamos a tener una vida conjunta, nuestros hijos que se han ido no se van a licenciar, no se van a independizar, y eso es duro asumirlo. Pero claro, ¿qué tenemos además? Tenemos que sentimos incomprensión porque no sabemos lo que nos ha pasado, no lo podemos comprender, no comprendemos el motivo del por qué nuestro ser querido se ha suicidado. Sí, como decía Pedro, el día anterior lo hemos visto fenomenal y ese mismo día nos ha dado un abrazo cuando nos hemos ido de casa. ¿Qué sufrimos también? Una impotencia tremenda porque siempre nos vienen a la cabeza esos ISIS, esas preguntas, ¿y si hubiera hecho? ¿Y si le dije? ¿Por qué me fui de casa? ¿Por qué no cogí esa última llamada? Igual quería pedir ayuda. Todos esos ISIS que se nos ponen en la cabeza y funcionan como un bucle porque estamos continuamente rumiando todas esas dudas y preguntas que nunca vamos a tener respuesta porque todas las respuestas se han ido con ellos. Por tanto, nos vamos a quedar con muchísima incertidumbre, con muchísima vulnerabilidad. Y con ello tenemos que seguir adelante. Es decir, vamos a vivir con una culpabilidad enorme de si podríamos haber hecho más. Los supervivientes de suicidio no somos culpables de nada, pero nosotros sí sentimos esa culpabilidad, porque siempre pensamos que ¿y si pudiéramos haber hecho algo? ¿Y si hubiéramos visto, pero no sabíamos ver lo que teníamos que ver? Que como bien dice Pedro, en las medidas de prevención es muy importante saber esas señales, interpretar esas señales. Por eso insistimos muchísimo en que es muy importante también entrar en las escuelas, en los institutos, en el medio docente, para que profesores y alumnos y padres sepan de estas señales. Porque a lo mejor es muy posible, y lo sabemos, hay muchos padres que no saben que sus hijos están teniendo ideación suicida, pero es muy posible que el amigo de pupitre sí lo sepa, porque los amigos se cuentan las cosas. Y no sabemos cómo lo están hablando, de qué forma. Y ya no hablemos de las redes sociales y de internet, donde pones la palabra suicidio o cómo me puedo suicidar y te lo explican perfectamente, lo acaba de explicar Pedro, ¿no? Esto se pone un poco los pelos de punta. Entonces, decimos prevención, sí, mucha y de calidad, pero también decimos posvención, que somos nosotros y la atención que necesitamos. ¿Qué nos hizo estar como un día de hoy aquí, ¿no? Pues vimos la problemática, vimos lo que nos había pasado, lo que no supimos ver, y eso que mi hija, pues tengo que decir que se ocupó mucho de ocultar todas las señales y de que no nos preocupáramos, porque mi hija sí nos dio un abrazo cuando nos fuimos de casa, como hacía 2 meses o 3 que no me daba. Y nunca sospeché que esa era la última vez que la iba a ver.
y solo me fui para tomar un café. Y ya cuando volví ya no estaba. Eso es lo que te encuentras. Y ese es el miedo. Y entonces lo peor es el silencio, el que la gente no lo habla, el que la gente no comprende, la gente no sabe cómo acercarse, el que por querernos dar una palabra de aliento hay frases muy dolorosas. Pero hay que concienciar a la sociedad de que esto pasa y pasa en todos los estratos sociales. No somos una familia desestructurada, da igual cómo sea la familia, pasa a todos los niveles. Entonces, nosotros pedimos ayuda profesional, tuvimos la gran suerte, y esto lo digo con palabras mayúsculas, la gran suerte de dar con una psiquiatra que todavía nos trata, que fue una tabla de salvación para nosotros. Porque además de ser una persona que nos daba la medicación, es una persona que al mismo tiempo nos hizo terapia. Y esto es rarísimo, porque hay que decir que es una psiquiatra de la sanidad pública. Por lo tanto, nuestro agradecimiento y gracias infinitas porque nos ha salvado la vida. Y bueno, es una persona que está muy implicada, sabe de lo que habla, pero no es la mayoría. Esto es un caso, tengo que decir, pues extraño, raro, pero a mí me gusta decirlo porque quiero ser justa. En la sanidad pública hay excelentes profesionales. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos profesionales que sepan de duelo, ya que nos ha pasado, y estoy como superviviente hablando, que nos ha pasado, que tengan empatía, que sepan hacer escucha activa. No es oír, es diferente, es escucha activa. Es dejar hablar, es dejar expresarnos el dolor, la tristeza, la culpabilidad. El no me quiero atender, no me quiero duchar, no quiero salir de casa, no salgo de la cama. Alguien que sepa interpretar todo eso, que sepa escucharnos y atender a nuestro dolor, que nos deje hablar sin cortarnos, sin juzgarnos. Por eso, bueno, al principio también encontramos un grupo de ayuda mutua que tengo que decir también, para ser justos, que fue también una salvación para nosotros, porque por fin encontramos a personas que le habían pasado lo mismo que a nosotros, y el compartir con ellos una mirada, sin haber hablado nada, ya nos lo dijimos todo. Y todos nos entendíamos con esa mirada, porque a todos nos había pasado lo mismo. Todos habíamos perdido a un ser querido por suicidio. Bueno, así estuvimos varios años. Ahora tengo el placer y el honor de codirigir un grupo de ayuda mutua para supervivientes de suicidio, junto con mi marido y con Pedro, que acaba de hablar. Y bueno, ¿qué es un grupo de ayuda mutua para supervivientes de suicidio? Pues un lugar seguro en el que podemos hablar de lo que nos pasa, de hablar de las emociones, de colocar los sentimientos, de hablar de lo que sufrimos, de las dudas, absolutamente de todo. Y también de trabajar el duelo, por supuesto. Compartir nuestra vivencia, nuestra experiencia, cómo transitamos por el camino del duelo, que es un camino duro, con altibajos, con muchos pasos hacia adelante, pero montones de pasos para atrás. Nos ayuda a recolocar las cosas, a saber dónde nos encontramos en el aquí y el ahora. Es una forma muy terapéutica de estar, porque sabemos que nadie como nosotros va a entendernos. Alguien como nosotros que le ha sucedido lo mismo puede entender nuestro dolor y puede ponerse en nuestro lugar, por supuesto, porque le está pasando. Y ese es el poder tan terapéutico que tiene un grupo de ayuda. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué? Esto me refiero a estar dando estas charlas y, por supuesto, los grupos de ayuda, y atender a montones de personas que cada día nos llaman por querer entrar en el grupo de ayuda nuestro de Psicólogos Princesa 81. Pues simplemente para visibilizar el problema del suicidio desde nuestra postura, que somos los supervivientes,
Decía Pedro que no podemos confiar, y también la persona que ha hablado anteriormente de la sociedad civil, no podemos confiar en que los demás lo hagan, ¿no? Por nosotros. Efectivamente, los políticos están para hacer políticas adecuadas a las personas que representan, que somos los ciudadanos, y les votamos y cobran. Pero evidentemente no están haciendo lo posible, porque estamos hablando de 11 suicidios al día. Entonces, algo no va bien. Estamos hablando de que es la primera causa de muerte no natural. Es una muerte violenta. Siempre un suicidio es una muerte violenta. Lo hagan como lo hagan. Entonces, algo estamos haciendo realmente mal como sociedad. Por eso los supervivientes nos movilizamos, porque somos los primeros interesados en que tenemos que hacer algo, porque esto es una lacra. Sí, también es una pandemia. Antes del COVID ya existía esto y nadie hacía caso. Ahora tenemos el COVID y solo se habla de COVID. Pero el suicidio, una vez que el COVID pase, el suicidio va a seguir existiendo, y mucho, si no se ponen medidas para atajarlo. No solamente desde el mundo de la política, pero también hay que entrar en el mundo de la escuela, en el mundo de la justicia, porque no es de recibo que un juez que va a levantar el cadáver, sabiendo que se ha suicidado esa persona, lo que ponga motivo de la muerte es una parada cardíaca, cuando es obvio, claro, manifiesto, y hay una carta de que es un suicidio. Entonces, esto no es justo para las familias. No es justo, porque ¿dónde quedamos nosotros? Somos supervivientes de suicidio y hemos perdido lo que más queremos en el mundo. ¿Cómo vamos a ser invisibles? Por eso damos charlas donde nos llaman, donde nos quieren, y estamos al servicio de que nos puedan llamar y nos puedan consultar lo que deseen. Muchas gracias. Con tanto casar, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Bueno, yo voy a puntualizar algunas de las cosas que ha dicho Olga y a decir alguna cosa más. ¿Qué diferencias hemos notado en este tiempo, ¿no? Que es una cosa que se preguntaba. Pues muchas, evidentemente. Hemos avanzado, como ha dicho, gracias a una psiquiatra, hemos avanzado porque hemos ido a psicólogos y porque pertenecimos a un grupo, a una asociación y a un grupo de ayuda mutua. Y afortunadamente con el tiempo, pues nos encontramos con Pedro y con la serie de compañeros con la que trabajamos de la tribu y con otra gente de fuera, pero con este grupo de profesionales, y empezamos a descubrir que había una forma distinta de todo, de tener la terapia, de trabajar en los grupos, una forma tan distinta como para que hace relativamente muy poco tiempo mi mujer dijera: ahora estoy empezando a sentir que realmente estoy haciendo una terapia de duelo, ¿no? A pesar de todo el tiempo que he estado antes con profesionales supuestamente expertos, ¿no? Por eso insistimos siempre en que hay que formarse. Es muy importante y que tenemos que exigir todos. Lo ha dicho Pedro, Olga, y lo repetimos muchas veces. Tenemos que exigir que los profesionales a los que acudimos o a los que acuden nuestros familiares estén debidamente formados, porque hay una diferencia fundamental. A nuestra hija, en el primer momento en que nos dijo que tenía un bajón, nosotros, afortunadamente, porque hablábamos de todo y no nos daba miedo prácticamente nada, le preguntamos si creía que un psicólogo le podría ayudar, ¿no? Y ella nos dijo que sí, y al día siguiente tiene un psicólogo supuestamente especializado en adolescentes y en problemas de adolescentes. Es verdad que ella estableció un vínculo muy bueno con el psicólogo, pero él tenía los mismos conocimientos que nosotros y no pudo detectar nada. Y se convirtió en otro superviviente. Se le perdió un paciente, se le suicidó un paciente al que además sabemos que tenía muchísimo cariño por ese vínculo que decía que se había establecido. Es fundamental porque las medidas que tomamos de llevarle a un psicólogo o posteriormente llevarle al médico de cabecera porque no podía dormir para que le recetara algo y que lo viera como una cosa normal, que tuviera un bajón y el cómo comunicaba ella, nos hizo ver lo mismo, que tenía la misma experiencia que nosotros, es decir, que no sabía lo que tenía que ver.
Y nosotros confiábamos en el psicólogo y en el médico, como supongo que haremos todos, ¿no? Tienes a un hijo enfermo, un hermano, un padre, o tú mismo y vas al médico, porque crees que él te va a ayudar, ¿no? En este caso, ellos no tenían las herramientas. Tengo que decir que yo ahora participo, colaboro con los grupos, con el grupo que impartimos cursos de formación para atención primaria y para el SUMA. Y claro, yo me encuentro allí que no conocen nada y yo les digo muchas veces medio en broma, claro, ahora yo me doy cuenta de que sois personas, no solamente médicos o enfermeras, sois personas y tenéis una familia y tenéis unos hijos y resulta que os podéis encontrar con algo como lo que nos pasó a nosotros porque sabéis tan poco como nosotros. Y eso es algo que tenemos que razonar todos, ¿no? Yo siempre pido que intentemos en la medida de lo posible, en alguna reunión de amigos, en alguna comida familiar, sacar el tema y hablar. ¿Qué sabemos del suicidio? Romper ese miedo a tocar la palabra, porque no pasa nada. Os puedo asegurar que en ocasiones que ha pasado la gente se ha llevado sorpresas porque de repente alguien ha planteado un problema o una idea y ha podido ser ayudado. Entonces, aunque solo sea por esa idea de poderle ayudar, debemos hacerlo. Yo creo que lo que tenemos es mucho miedo. En el caso sobre todo del suicidio, pero estoy viendo a las dos magníficas ponentes de antes y creo que en todo lo que es salud mental, ¿no? Tenemos mucho miedo a cosas que no deberían darnos miedo porque nos protege saber de ellas y que tenemos que romper ese miedo todos, como decía Pedro, como decimos siempre, ¿no? Tenemos que ser agentes del cambio porque este miedo nos hará daño en algún momento, ¿no? En el primer momento de pasar, cada uno tenemos un duelo distinto y una forma de afrontarlo diferente, claro. Yo tuve la inmensa suerte al ver la carta de nuestra hija, qué paradoja, suerte, ¿no? De que inmediatamente pensé, esto ha sido una depresión y le puse nombre de una enfermedad. Y a mí eso me ha ayudado a procesarlo, ¿no? Bastante, ha eliminado una gran parte de la culpa. Porque cuando un familiar muere por cáncer, no nos sentimos culpables, porque hemos hecho lo que y además le hemos dejado con un médico que sabía. Yo podía ponerle el nombre de una enfermedad y, como digo, me ayudó. Por eso yo siempre digo, es muy importante que traslademos este conocimiento a los demás, ¿no? Cuando existe un suicidio, probablemente hay una causa detrás, que es la que tenemos que tener en cuenta, de la que tenemos que acordarnos para anular ese miedo, para que se pueda hablar de ello, porque eso supone salvar vidas, ¿no? Otra cosa muy curiosa que nos pasó y que nos ayudó a tomar la decisión de seguir adelante es que poco después del suicidio de nuestra hija quisimos dar un curso, explicar lo que no sabíamos y habíamos descubierto a los padres del instituto, ¿no? Hay que decir que la directora del instituto nos prohibió hacerlo en el propio instituto y tuvimos que buscar un local. Y claro, acudieron muchos padres porque nos conocían a nuestra hija y todo el mundo, pues bien, supongo que también con el interés de saber qué era lo que íbamos a contar. Y al cabo de un mes nos enteramos que al llegar a casa, lógicamente los chicos habían preguntado ¿qué os han contado de Ariadna? Y los padres contaron lo que fuera y surgieron 3 casos que lo habían intentado y 2 que lo estaban pensando, que ya están fuera de peligro. Pero en ese momento hablar con los padres, supongo que muy por encima del suicidio, hizo que ellos se atrevieran a decir yo estoy en ese caso. Claro, a nosotros eso nos hizo pensar que no podíamos parar, que cada vida que salváramos sería nuestro homenaje a Ariadna, ¿no? Sería el decir, bueno, por lo menos servirá para que alguien se salve por ella, ¿no? Y esa es parte del trabajo que hacemos. Hace como cerca de un año, poco más o menos, yo creo que las fechas son muy malas, Pedro, creamos una asociación que se llama Princesa 81 Social, que tiene como base y fundamento sobre todo 2 cosas, ¿no? Una, dar formación adecuada, la que decimos, experta, y otra que es intentar en la medida que podamos dar tratamientos a bajo coste, terapias a bajo coste y si puede ser gratuitas, ¿no? Porque es necesario. Bueno, esto ha crecido porque hay mucha voluntad, yo tengo que aplaudir a Pedro y a sus socias y la idea es que esto se convierta en una fundación con el tiempo que nos lleve, espero que no sea tanto como
a Rosa y a Carlos, que esto parece el parto de los montes, el que le echen una firma, y con la misma idea, ¿no? Que podamos hacer terapia, formación y dar toda la ayuda posible, porque hay una cosa que descubrimos desde el principio, ¿no? Y que ahora hemos estado pensando mucho. Todos queremos que haya más psicólogos en la seguridad social, pero esto no va a pasar mañana, ni pasado, y tardará mucho. Entonces tendremos que buscar otra medida, y esto es un poco parte de lo que antes se ha comentado, ¿no? De la sociedad civil. Es que tendremos que tomar medidas nosotros, aunque seamos una empresa privada. Tendremos que tomar medidas en las que intentemos, en la medida de posible, ayudar a los demás y colaborar y poner nuestro esfuerzo y cobrar menos o nada, pero tratar de ayudar, porque los que podemos hacerlo somos los que lo necesitamos, porque parece que a ciertos niveles no lo necesitan. Y esto me recuerda que antes se me ha ido la cabeza con lo que decía. Cuando pasó lo de Ariadna, yo necesitaba decirlo, ¿no? En todas partes, porque necesitaba dar salida a lo que me estaba pasando, ¿no? Y bueno, la primera persona que asalté fue hay que darle el mérito que tiene, a Maxim Huerta, que escribió el primer artículo que se publicó con esa experiencia nuestra de perder a Ariadna, y a toda la gente que hemos asaltado por la calle, mucha gente famosa, conocida, la gran mayoría tenían un familiar que lo había hecho. Y nos decían, sí, mi hermano, mi padre, mi abuelo, mi tío, un amigo. Sin embargo, nadie había hablado, ¿no? Muchas veces decíamos, fíjate, cómo nos lo ha contado, como si fuera la única vez que se atrevía a contarlo porque nosotros estábamos diciendo que habíamos perdido una hija. Con esto lo que quiero decir es que esto le pasa, yo diría que al 80% de la población. Todos tenemos a alguien cerca. Y si no lo tenemos o creemos que no, es porque no lo sabemos, porque lo han ocultado bien. Estamos hartos de ver muchísimos casos en los que son paradas cardíacas, un accidente en casa, multitud de casos. Y la mayoría son un intento de suicidio o un suicidio. Quiero decir, antes de que pase, tenemos que intentar saber, porque después lo que queda somos nosotros. Entonces hay que intentar saber antes, conocer y preguntar 1000 veces lo que decía Pedro. Preguntar, ¿has pensado en hacerte daño? Y si no ha pasado nada, pues no, mejor. Le habremos quitado una idea o habremos sacado un tema que sería importante del que hablemos. Pero si no lo hacemos, podemos tener un riesgo, ¿no? Antes creo que lo comentaba Pedro. Nosotros nos han llamado muchísimos, más de 30 o 40 colegios e institutos solo de la Comunidad de Madrid, y algunos también hemos recibido de fuera, pidiendo que diéramos formaciones. Su excusa siempre es que no hay dinero. Nuestros cursos no son caros. No quiero dar cifras, pero de verdad que es ridículo el precio por persona y hora. Y sin embargo la excusa es que no hay dinero. Y cuando han venido a nosotros es porque han descubierto 3, 4, 5 casos de gente que tenía automutilaciones o que les había comunicado que tenía ideación suicida. Y sin embargo se ha quedado en nada. Y esto yo creo que no podemos consentirlo. Yo creo que los que todavía sois padres no podéis consentirlo, o los que pensáis en serlo. Porque puede ser mañana que pase. Porque esto le pasa a cualquiera. Y otra discusión que yo tengo a menudo es, a veces dicen, es que hay que tener cuidado en no alarmar demasiado a los padres. A lo mejor sí, hay que alarmar. Porque son más de 11 al día. Y a lo mejor tenemos que alarmarnos cuando vemos tantos adolescentes que están yendo a terapia, afortunadamente ya a terapia, y cuántos que han perdido la vida. Y bueno, esto habrá muchos profesores que lo escuchen, muchos maestros. Pensar cuántos casos conocéis, cuántos habéis visto con tiritas en las muñecas repetidas veces, y empecemos a tomar un poco de conciencia, porque de verdad que es muy grave. Os lo aseguro que perder a alguien es muy grave. Gracias.